hacer lo mismo, pero con las lentes. No sé si les alcancé a hablar de esto el jueves. Si me alcancé, así como de las lentes en general, ¿no? Creo que sí, ¿cierto? Alcanzamos a hablar de los rayos, cómo se comportaban cuando se refractaban con una lente. ¿Sí? ¿Puede ser? Oiga. Llegamos a casi, no me equivoco. Vimos algunos fenómenos de los lentes, de este tipo. Sí, les debo haber dicho cómo los rayitos se refractan, por lo menos. ¿Sí? Sí, ¿No? Sí, eso sí. ¿Ya? Por ejemplo, así como para repasar nomás, ¿ya? Porque además, no sé si les pasa, a mí me pasa siempre cuando hay fin de semana largo que como que me desconecto. ¿Ya? Sí. ¿Ya? O sea, no, igual me acuerdo que llegamos hasta acá. ¿Ya? Igual me acordaba, pero así como para, ¿cierto? Para acordar. ¿Ya? Entonces, como les decía, por aquí, claro, esa lente convergente, esa lente biconvexa va a tener ahora no un foco, va a tener dos focos. Un foco de cada lado, oigan, ¿cierto? Va a tener, por ejemplo, un foco de cada lado y, por ejemplo, yo les debo haber dicho que cuando venga un rayito incidiendo paralelo al eje óptico, ese rayo se refracta ahora pasando por el foco de los lados. Conversamos esas cosas, ¿cierto? Oiga. sí, profe. ¿Cierto que sí? O por ejemplo, cuando venía un rayo, sí, por eso se lo estoy diciendo así nomás. ¿Ya? Por ejemplo, cuando venía un rayito por acá incidiendo, pasando por el foco, este rayito se refractaba horizontalmente, igual que el de arriba, pero al revés. Y oigan, estas lentes van a ser lentes delgadas. Oh, se fue alguien. Pucha. ¿Ya? Son lentes delgadas, oigan. Eso significa que cuando venga un rayito incidiendo por el centro de la lente, la refracción que vaya a sufrir ese rayo va a ser despreciable. ¿Ya? Ese rayo nos va a ayudar un montón a trazar las imágenes. ¿Okay? Y debemos haber hecho lo mismo con las lentes divergentes, ¿cierto? Con la lente bicóncava. ¿Sí? ¿No? Les debo haber dicho cómo se portan los rayos. Pero con este, por lo menos, que es con el que más vamos a trabajar en este rato. ¿Ya? Ahí está. Pues. Lo voy a borrar porque voy a hacer lo mismo a continuación. ¿Ya? Sí, pues. ¿Se fijan? Y ahí vamos a trazar cada caso. ¿Ya? Vamos a trazar cada trazo, cada caso. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Entonces, y le vamos a colocar numeritos, igual que en el anterior, cuando hicimos los espejos. Número uno, espérense, me molesta un poquito la pestaña de zoom. Número 2, ¿sí? Número 3, ¿ya? Por ejemplo, número 4, número 5, ¿cierto? El número 5 va a ser el caso útil porque esta es una lente convergente, ¿vean? Esta es una lente biconvexa, esto es una lupa, ¿ok? Esta es una lupa, sí. Y el caso número 5, que es el caso útil, el caso para el cual uno ocupa una lupa, que es cuando uno coloca la lente entre la distancia focal y, perdón, uno coloca la lente de tal forma que el objeto está entre el foco y la lente, está dentro de la distancia focal. Y en ese caso vamos a ver que la imagen del objeto va a ser virtual, derecha y más grande, ¿ya? Que es para lo que uno ocupa estas lupas para ver los objetos, oigan, derecho, virtual, más grande, ¿ya? En el 5. Pero igual, importante saber que los otros se forman también. El primer caso, oigan, es cuando ustedes tienen un objeto bien lejos, ¿ya? Cuando tienen un objeto más allá, ¿ya? Del centro de curvatura. Esa distancia 2f sería el doble de la distancia focal, era donde antes estaba el centro de curvatura, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto está ubicado más allá, ¿ok? Por aquí, por ejemplo, un objeto que está ubicado bien lejos, ¿ya? De una lente biconvexa. Y vamos a ver cómo se forma la imagen de ese objeto en ese caso. Igual que antes, pues, lo mismo. Oiga, cuando venga un rayito por acá, ya quedó un poco grueso, no importa. Cuando venga un rayito incidiendo horizontalmente al espejo, a la lente, perdón, ese rayito ahora se refracta pasando por el foco del otro lado, como se ve más o menos por ahí. Ahí está. Y en segundo lugar, oigan, esto de verdad es lo menos creativo que existe en la vida. En segundo lugar, cuando venga un rayito pasando por aquí arribita, oigan, y pasando por el centro
de la lente. ¿Ya? Cuando venga un rayo que pase por el centro de la lente, vamos a decir que la refracción que sufre ese rayo es despreciable. Sí, esa es una aproximación que se usa en este caso, ¿ya? Para lentes delgadas, y que entonces ese rayito pasa de largo. Se fijan entonces que los rayos refractados por esta lente se intersectan en algún punto que está entre medio, entre el foco y como si fuera el centro del otro lado. Y se va a formar ahora una imagen que es real, que es invertida y claramente más chiquitita que el objeto. Entonces vamos a decir que la imagen que se forma, no sé por qué está rayando con amarillo, con rojo, que la imagen que se forma es real, es invertida y es más pequeña que el objeto. Está en primer lugar. Y de verdad, en estos casos basta con trazar esos dos rayos y estamos listos. Van a dar todas las imágenes. En serio. Van a dar todas las imágenes en ese caso. Ahí está. ¿Pero qué tipo de lente es esta? Esta es una lente biconvexa. Les dije hace un rato, esta es una lupa, ¿no? Cuando hice esto, en todo esto es una lente biconvexa. En todo esto. Sí. A veces la lente biconvexa no sale así, oye, sino que sale una rayita con las flechas para afuera. Eso es una lente, siempre una lente biconvexa. ¿Ya? Cuando aparezca una lente bicóncava, así a veces, en vez de salir la lente así, sale la misma rayita, pero con las flechas para adentro. ¿Ya? A veces sale así, como te digo. ¿Ya? Sí, esos dos. O como te digo, si sale una lente biconvexa, sale una rayita con las flechas para afuera. Y eso sería biconvexa. ¿Ya? A veces, muchas veces sale así. ¿Ya? Por eso está, bueno, lo tengo de esa forma, en el libro también sale así. ¿Ya? Si ustedes lo miran. Es como nomenclatura, si ustedes quieren, estándar en este caso. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Pero como te digo, esto es una lupa, una lente biconvexa. Ahí está, pues, el primer caso. Y estos son todos lentes biconvexas. Todos. De verdad. En el segundo lugar, lo que va a pasar es que el objeto se va a empezar a acercar a la distancia 2f del centro de la lente. Y claro, lo que empieza a pasar es que si el objeto se empieza a acercar a la lente, la imagen se empieza a alejar para acá. A tal punto que cuando el objeto llegue al doble de la distancia focal, la imagen que se forma va a ser de igual tamaño que el objeto. ¿Ya? Que es cuando el objeto está parado acá. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahí va a estar. Y de nuevo, si tenemos un rayito que incide horizontal, igual que siempre, este rayito se va a refractar por el foco del otro lado, igual que antes. ¿Okay? Y de la misma manera, oiga, si viene un rayito incidiendo por el centro de la lente, incidiendo por el centro de la lente, no me quedó, a ver, no, quedó bastante bien igual. ¿Ya? Un rayito, es que encuentro que esto quedó más adelante, tiene que estar más atrás. Ese más ahí y ese más ahí, yo diría. Por ahí, ya. Entonces un rayito que viene incidiendo por el centro de la lente pasa de largo. Y claro, oigan, el punto de intersección en este caso, si ustedes se fijan, el punto de intersección de los rayos ahora va a ser justo debajo de la otra distancia 2F. Bien, si el objeto está ubicado a una distancia 2F, la imagen también se va a formar a una distancia 2F, pero ahora, oigan, del otro lado de la lente. ¿Ya? Y entonces, ¿sí? ¿Estamos? A ver, no sé si se acuerdan, pero cuando esto antes era un espejo cóncavo y el objeto estaba parado al doble de la distancia focal, o sea, cuando estaba parado en el centro de curvatura, ¿se acuerdan que en ese caso la imagen se formaba justo debajo, ¿cierto? Y era real, invertida y se formaba justo debajo del objeto. ¿Sí? ¿No? Oigan. En este caso, nótese que la imagen se sigue formando a la misma distancia, pero del otro lado. ¿Sí? De la lente. Esta imagen ya no se forma por reflexión, se forma por refracción. Entonces ahora ya no se va a formar debajo del objeto, sino que se forma a la misma distancia, 2F, pero del otro lado. ¿Sí? Por refracción. Y entonces esta imagen, al igual que en el caso del espejo cóncavo, oigan, esta imagen sigue siendo una imagen real,
una imagen invertida y de igual tamaño el objeto, de verdad. No sé, no pareciera que es de igual tamaño porque lo dibujé distinto. Ahí las patas las dibujé diferentes, pero digo, ya, de igual tamaño. Sí. De verdad que igual tamaño. Eso, no, hoy, ¿cierto? Estamos con eso. Oigan, y se fue alguien, así, para siempre. Llegaron a ver 25. Oh, sí. Bueno, uh-huh, no, oigan. Y sí, pues, como ustedes podrán notar, esto es lo menos creativo que hay en la vida. Voy a trazar los mismos dos rayos. Se pueden trazar otros también y van a formar lo mismo. Por ejemplo, en el segundo caso, yo podría haber hecho lo siguiente, desde el mismo monito. Yo podría haber tirado un rayo que incida pasando por el foco y ese rayito, oigan, que incide viniendo desde el foco, se habría ido horizontal para acá y fíjense, y habría pasado por el mismo lugar que los otros dos. ¿Sí? El punto de intersección habría sido exactamente el mismo. ¿Ya? Esto se puede ajustar, obviamente, porque este debería venir de acá, y para que pase por el foco tendría que ser como por ahí más o menos, y este rayito tendría que ser un poquito más arriba. ¿Ya? Pero se pican, oigan, que pasa por el mismo lugar. ¿Sí? No, nadie, no. No es cierto. Sí, o sea, se pueden trazar más rayos, pero ¿ya? El punto de intersección les va a dar el mismo. ¿A ver? ¿Sí? No. Oh, chuta, no. Ahí, eso. Ya. No, y me faltó el nombre. ¿Qué pasó? Ahí sí, lo siento. Entonces, como les digo, claro, ¿no? Eso no cambia la forma de la imagen o donde se forma. ¿No? En tercer lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Oigan, el objeto se va a empezar a acercar de nuevo, se va a seguir acercando ahora al foco, mientras que la imagen ahora se va a empezar a alejar para acá. Y la imagen ahora ya no va a ser de igual tamaño, sino que va a ser cada vez más grande que el objeto. ¿No? Y esto va a pasar en el número 3. Entonces, perdón, en este número 3. Ya, y les recomiendo esto, eso sí, colocar el objeto más o menos por acá, oye. ¿Ya? No coloquen el objeto demasiado cerca del foco, porque si no la imagen les va a dar terrible grande. ¿Ya? No es la idea. ¿Ya? Coloquen el objeto como 2 tercios ya más cerca de la distancia 2F, 2 tercios más cerca del centro de curvatura, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Okay? Si lo colocan el objeto por acá, por ejemplo, les va a dar acá una tremenda cuestión de imagen. Así les va a dar. No, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero que se vea tanto más grande? Con que se vea un poco más grande, con eso está bien. ¿Sí? Con que se vea moderadamente más grande, ya con eso yo creo que está bien. Ya, pues. Ay, perdón. Vamos a borrar eso. Eso. Entonces, como les decía, un rayito que incide horizontal, ¿sí? Ese rayito se va todo de nuevo, sí, disculpen que sea tan repetitivo, se va todo por el foco del otro lado. ¿Sí? Ahora, el rayito que incide por el centro, ¿cierto? Se va todo, ¿cierto? Se va todo por ¿cierto? Se va todo por el centro de curvatura, no se desvía. Eso sí, este rayito creo que lo voy a traer un poco más para acá y la intersección un poco más para allá para que parezca que es real. Ya, ahí sí. ¿Se fijan que ahora la intersección de los rayos va a dar un poquito más allá, un poquito más a la derecha del centro de curvatura? Ay, perdón, lo siento, no quería correr eso. La intersección, como les digo, va a dar por aquí, oigan. Y eso les va a dar origen a una imagen, ¿cierto? De tipo real e invertida y más grande que el objeto. ¿Sí? Ahora la imagen se hace más grande. Claro, como les decía, si ustedes colocan el objeto un poquito más cerca del centro de curvatura, la imagen les va a dar moderadamente más grande. Lo que pasa es que si el objeto lo colocan más cerca del foco, la imagen les va a dar por acá, así como terrible grande. ¿No?
Ya, y no hay necesidad, ¿cierto? ¿Me entienden? No hay necesidad de que la imagen dé tanto más grande, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿A qué? ¿Ya? Porque además uno tiene que entender acá que a veces uno está constreñido por el cuaderno. Imagínense que alguien está haciendo este monito en la casa, como debería estar haciéndolo, y como que aquí se le acaba el cuaderno, justo se le acaba ahí, y la imagen les da como súper grande y no le alcanza. Eso lo he visto mil veces. ¿Ya? Eso yo lo he visto un montón de veces cuando están copiando esto en clase, ¿ya? Que colocan el monito cerca del foco y le da súper grande. ¿Ya? Entonces, sí, ¿ya? Esto se los digo como consejo práctico. ¿Ya? Sí, ¿ya? Bueno, ya, ahí está. Sí, pues. Ah, bueno, y la imagen entonces les va a dar una imagen real. Real, invertida y más grande que el objeto. Más grande que el objeto. Ahí está. Y claro, lo que pasa de ahí para adelante es que si el objeto se sigue acercando al foco, la imagen se sigue alejando para acá y oigan, la imagen se vuelve como infinitamente grande. ¿Ya? Sí. A ver, ¿qué pasó? Ya. Miren, a ver, esto me llegó hace 7 minutos. ¿Ya? Del director de la sede. Dice, hola muchachos, buenos días, gusto de saludarlos. Estamos coordinando todo para la apertura de la sede. En un principio abriremos para temas comerciales, información y matrícula, y temas financieros, ¿ya? Para deudas, pagaré, documentación pendiente, esas cosas, y entrega de libros y otros temas administrativos. ¿Ya? Dice, no se contempla tener clases presenciales por el momento. ¿Ya? Entonces, claro, por el momento, así como esta semana. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, sí, por lo menos estos días, como les decía, no. ¿Ya? Lo cual es de esperar. ¿Ya? Porque, como les digo, hay que hacer toda una cuestión de acondicionamiento a la sede. ¿Ya? Pero eso es todo lo que sé. ¿Te fijas? Ya, eso, estoy tratando de ser transparente con usted. ¿Ya? Eso es todo lo que sé. Sí. Noten, pucha, yo sé que a ustedes no les importa, pero yo estoy igual que ustedes. ¿Ya? Yo estoy, ¿me entienden? Yo estoy tan en la incertidumbre como ustedes. ¿Ya? En cuanto a que si tengo que ir, si no tengo que ir, si pues igual es tema. Ya, eso. Ahí está. Entonces, como les decía, cuando el objeto se empieza a acercar al foco para acá, la imagen se empieza a alejar y se hace infinitamente grande cuando el objeto llega al foco. A ver, antes que sigamos, yo sé que esto parece raro, porque estoy tirando los mismos rayos todo el rato y dan imágenes distintas, ¿cierto? ¿Ya? De hecho, el rayo rojo es el mismo todo el rato, ¿sí? Oigan, por ejemplo, voy a colocar el objeto como si fuera así como una pelotita, ¿ya? No, no se ve, ¿cierto? Coloquemos al objeto, como les decía, como si fuera una pelotita, ¿ya? Así, por ejemplo, como si fuera esa pelotita, ¿ya? Se fijan que, ¿cierto? Digamos que esa pelotita es el objeto, ¿no? Se fijan que si el objeto yo lo acerco, yo lo alejo, ese rayo rojo no cambia, ¿sí? Si el objeto, por ejemplo, está ahí, el rayo rojo es el mismo todo el rato. Su geometría no cambia, es un rayo horizontal que se va por el foco. Se fijan que lo que va cambiando con la posición del objeto, dependiendo si el objeto está parado aquí, o acá, o acá, o acá, el que va cambiando es el rayo azul. ¿Sí? La cosa es que mientras el objeto se va acercando, el rayo azul se vuelve más, oiga, se vuelve más inclinado. ¿Sí? ¿Se fijan? En ese lugar que está ahí, por ejemplo, el rayo azul sería como así, a ver, sería como para acá, así, y sería más inclinado que antes. ¿Sí? Y esa inclinación que va cambiando del rayo azul es lo que va cambiando el tipo de imagen. Si el objeto avanza un poquito más, por ejemplo, por ahí, el rayo azul también se vuelve más inclinado, para acá. ¿Sí? ¿No? ¿Me cacharon eso? Oigan, Sí, profe. ¿se va cachando eso? Ya, es que disculpen, pero sí.
Entonces, claro, a medida que el objeto se va acercando, si el objeto lo sigo acercando, a ver, perdón, si el objeto lo sigo acercando para acá, por ejemplo, el rayo azul va a ser cada vez más inclinado, así por ejemplo, para acá, para abajo, ¿ya? Entonces, esa inclinación que va cambiando del rayo azul, oigan, es lo que va cambiando la intersección y el tipo de imagen. ¿Ya? Entonces, sí, es raro. Yo sé que si uno lo mira así nomás, es raro que yo trazo los mismos rayos y me dan cosas distintas, ¿ya? Pero es porque, dadas las distintas posiciones del objeto, el rayo azul va cambiando su inclinación. El rayo azul se va haciendo cada vez más inclinado para abajo si es que el objeto está más cerca del espejo. ¿Ya? Ok, eso quería comentarles hasta aquí. ¿Ya? Sí, oigan, sí, esas son las cosas. Se fijan, por eso esto igual toma tiempo, ¿ya? Porque, claro, podría mostrárselo nomás, listo, ya, sigamos, pero estos detallitos geométricos, creo yo, son importantes, ¿ya? Como para entender esto bien. ¿Ya? Esto, pues. Y claro, número 4, el objeto ahora va a estar parado en el foco, acá, ¿cierto? El objeto. Y sí, pues también estoy tratando, no me queda igual siempre, pero estoy tratando de que el objeto quede parecido en todos los casos, ¿sí? ¿Me entienden? Que el objeto que aquí, por ejemplo, me quedó un poco más chico que acá, pero estoy tratando de que quede parecido para que se cache eso de la inclinación que va cambiando, ¿ya? Pero ahí no me es tan fácil porque el objeto lo tengo que dibujar a mano, ¿ya? Pero de verdad estoy tratando. Ya, pues, entonces tenemos el objeto y acá este es el caso mágico en que los rayos son paralelos, ¿no? Entonces vamos a tener acá, oigan, el rayito que viene horizontal, que se va todo por el foco, ¿sí? Igual que toda la vida, ¿no es cierto? En parte, toda la vida. Y el rayito que pasa de largo, oigan, el rayito que pasa de largo por el centro de la lente, medio raro, pero pasa de largo. ¿Ya? Ahí está. Y la gracia, oigan, es que en estos casos todos los rayos que pasen por ese puntito de arribita, todos los rayos que pasen por aquí, por arribita de ese punto, y que se refracten en la lente van a ser todos después paralelos. Entonces, todos estos rayitos para acá, sí, son paralelos, oigan, ¿ya? Todos los rayitos refractados son paralelos. Como no hay ninguna intersección ni de los rayos refractados, ni de las prolongaciones de los rayos refractados, como no hay ninguna intersección, entonces aquí se dice que no se forma imagen. No se forma imagen. Eso. Ahí está. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Pues. Ay, ay, que tengo las patitas de la. Sí. ¿Ya? Entonces, como les digo, ahí no se forma imagen. ¿Ya? Número 4. Y claro, aquí pasa esto como que, a ver, en los libros a veces, en este caso 4, eh, a ver, en los libros de colegio dice no se forma imagen. Yo he visto otros libros donde dice acá que la imagen se forma, pero en el infinito. Porque como que los rayos que son paralelos, como que geométricamente uno dice que se intersectan, pero en el infinito. ¿No? No se intersectan. Eh, entonces, claro, lo que pasa acá es que, así viéndolo desde el punto de vista, es que aquí como que la imagen se intersecta tan lejos, tan lejos, tan lejos, que cuando el objeto se acerca un poquito, la imagen como que se da la vuelta para acá. ¿Sí? Es como eso. Es como ese, oigan, esto lo que ocurre a continuación es como ese, perdón, es como esa etapa del Mario 3, ¿no? ¿Alguna vez jugaron Super Mario 3? ¿No? Esa etapa de Super Mario 3 en que Mario camina para acá, Mario camina para la derecha, camina y desaparece en la pantalla y reaparece por aquí, ¿no? ¿Cierto? Y reaparece del otro lado, ¿cierto? ¿Me entendieron? ¿No? Que camina para un lado de la pantalla y después desaparece y aparece del otro lado. ¿Sí? ¿No? Esto va a pasar ahora con la imagen, que como que la imagen se va infinitamente para la derecha y desaparece y reaparece del otro lado. ¿Ya? En el caso 5. ¿No es cierto? Ya, pero es para que se lo imaginen de cierta forma, ¿no? ¿Ya? Bueno, ya. Se lo digo por esto. Ya, pues. Y este, como les decía, es el caso útil. ¿Ya? Este es el caso para el cual esta lente sirve. Y es cuando tenemos el objeto entre el foco, oiga, entre el foco y la lente. ¿Ya? El objeto entre el foco y la lente, y aquí se va a ver más grande y derecho. Y de nuevo, miren, los mismos rayos, ¿sí? Esto es bueno, ¿ya? Creo yo, que es como, sí, disculpen que esto sea tan repetitivo, ¿ya? Pero lo bueno es que son estos mismos rayos, ¿no? Con estos dos rayos les sale todo, ¿no?
si es que lo tienen que hacer. Y de nuevo el rayito horizontal que se va todo por el foco del otro lado y el rayito que pasa de largo por el centro de la lente de largo. Se fijan que ahora los rayos refractados se separan cada vez más. Ya, si los rayos refractados se separan cada vez más, van a hacer sus prolongaciones acá. Van a hacer sus prolongaciones las que se juntan del otro lado. ¿Ya? Prolongaciones, prolongaciones para acá, prolongaciones, las que se juntan del otro lado. ¿Ya? Y que van a formar ahora una imagen que, iba a decir, van a formar una imagen que se forma. ¿Ya? Y oigan, la intersección de esto genera una imagen que se forma a la izquierda del foco. ¿Ya? Estas prolongaciones las tengo que hacer a mano, así que siempre me quedan chuecas. ¿Ya? Pero la imagen siempre ocurre a la izquierda del foco en este caso. Y va a ser una imagen, como ustedes podrán notar, una imagen virtual, derecha y ¡rar! Más grande. ¿Cierto? Así. Y ese es el caso que me falta para la lente convergente. Aquí la imagen, como podrán ver, es una imagen ahora virtual, derecha hacia... Ahora, teniendo todo lo de la lente biconvexa, oigan, no sé si notaron que todas las imágenes que se están formando, en todos los casos a medida que el objeto se acerca a la lente, que todas las imágenes que se formaron son las mismas imágenes que se formaban en el espejo cóncavo, en el mismo orden, ¿sí? Y en los mismos lugares, de hecho. ¿Sí? Entonces, esto se los comento, no para que se lo aprendan de memoria. No sé en qué curso fue, oigan, pero como que alguien me preguntó, puede que haya sido acá o en otros, no sé, pero alguien como que me preguntó, ya, pero profe, ¿cómo lo hago para aprendérmelo de memoria? Y yo como que le dije, es que no, pues no es la idea. La idea es que sepan hacerlo, la idea es que cachen cómo es. Porque a veces puede que no les pregunten el tipo de imagen, a veces puede que lo que tengan que saber es dónde se forma, ¿sí? En qué región, en qué lugar se forma la imagen. Entonces, por eso, igual puede ser útil esto, ¿sí? Les reconozco que hay preguntas donde no es necesario saberse todo esto, ¿ya? Pero hay preguntas donde es útil saber, oigan, en qué región se va a formar la imagen, porque a veces les preguntan por las distancias, ¿sí? ¿Ya? A veces les preguntan por la distancia entre el espejo y la imagen, la distancia entre el objeto y la imagen, etc. ¿Ya? Entonces, para eso hay que saber no solamente el tipo de imagen que se forma, sino en qué lugar se forma, para poder estimar más o menos las distancias. Entonces, sí, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Para ese tipo de preguntas, yo les muestro todo esto. ¿Ya? Como no sé exactamente qué les van a preguntar, ¿ya? Esto es lo que más sirve para todo y personalmente encuentro que no es tan terrible. ¿Sí? Okay. De verdad, no sé, no digo que sea fácil, pero no es tan terrible la verdad de las cosas. Y con dos rayitos nomás, ¿se fijan? Esto es lo más simple que se los puedo mostrar, con los mismos dos rayitos. Sí, también, ¿se fijan? Se lo estoy mostrando con lo más simple que se pueda. Ya, se los voy a dejar un ratito. Oiga, ya, sí.
¿Algún comentario? ¿Alguna cosita de esto? A ver, yo sí tengo comentarios, muchos hoy. Como ustedes habrán notado en este curso, uy, perdón, alguien me dijo algo, pucha, no caché. ¿Cómo se diferencia de virtual y real? Oh, eso fue hace un ratito. Pero mira, cuando la imagen es real es cuando es la luz, en este caso la luz refractada, la que se junta. Cuando son los rayos de luz los que se intersectan. Cuando son las prolongaciones de los rayos los que se juntan, los que se intersectan, la imagen es virtual. ¿Sí? En este caso de acá, oye, en el último, te fijas que los mismos rayos que antes se refractaban, ahora se separan. Y son las prolongaciones las que se juntan. Y esas son las que te forman la imagen. ¿Sí? En cambio, aquí que la imagen era real, ¿sí? Era la luz refractada la que se junta. Acá también, era la luz refractada la que se juntaba. Y aquí también. ¿Sí? Imagen real. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿es lo que está detrás del foco cuando es como virtual? Lo que está detrás del foco es que es como... Sí. ¿Ya? Sí. Ya, profe, muchas gracias. Sí. Pero como les digo, cuando son las prolongaciones las que se intersectan, es porque la imagen es virtual. Ay, que tengo. Que tengo las patitas heladas. Sí, lo siento. ¿Ya? Ya. Entonces, como les decía, sí, yo tenía comentarios. Sí. A ver, perdón. Otra vez. A ver, profe, y Antonio Bustos me dice, ¿y por qué podemos verlo si los rayos prolongados no existen en realidad? ¿No? Es que, a ver, a ver, lo que tú ves en realidad, al igual como en la imagen virtual, ¿ya? ¿Sí? Es que, a ver, en esos casos, como en la lupa, ¿ya? Como en el caso de la lupa o como en el caso del espejo cóncavo, ¿ya? Es que, a ver, es como difícil de explicar. Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Porque tú no ves la imagen, a ver, el lugar donde está la imagen no es el mismo lugar donde está el objeto, para empezar, ¿sí? Entonces lo que tú ves en realidad es como si, a ver, lo que tú terminas viendo es como que si el objeto estuviera en este lugar y no hubiera nada, ahí tú lo verías enfocado y de esa forma, ¿sí? Pero el objeto no está aquí, está acá. Entonces tú, si el objeto está en este lugar, ¿cierto? Claro, ahí tú ves que los rayos estarían separados, pero tú no ves que el objeto está como en este lugar. La imagen tú la ves como si estuviera en este lugar. Entonces, aquí no se trata solamente de cómo, de que si la imagen es más grande o es más chica, sino de cuál es la sensación que tú ves de dónde se forma la imagen. No sé si se cacha la idea. ¿Ya? Que entonces, es como si el objeto está entre el foco y la lente, lo que tú ves es como si el objeto estuviera acá. Y aquí sí se te enfocaría. ¿Sí? Y ahí sí, si el objeto estuviera más allá, ahí sí se te enfocaría como si fuera más grande. No sé si me cachaste. Que la imagen que uno ve no es una imagen que se forma entre el foco y la lente. La imagen es como la sensación de que si el objeto realmente estuviera fuera más grande, pero que estuviera un poco más lejos también. ¿Sí? Como lo que pasa, por ejemplo, con un espejo, que tú no te ves solamente de igual tamaño, sino que tú también aparentemente ves que como que tu imagen está un poquito más allá.
¿sí? Tú ves que la imagen tuya no se forma como en la superficie del espejo, sino que es como que se forma un poco más allá. Da esa sensación de que como que se forma más allá del espejo, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Entonces no es solamente el tamaño, sino es como el lugar aparentemente que tú ves, de donde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces es como decir, claro, si el objeto tuviera tal tamaño y se ubicara a esa distancia, ahí sí tú lo verías derecho y enfocado. ¿Mm? ¿Ya? Si no, sí es raro. Claro, porque uno diría, entonces, ¿por qué lo veo si la imagen aquí, si los rayos vienen todos separados? ¿Cierto? Porque también una cosa es cómo los rayos se separan y otra cosa muy diferente también es cómo los rayos entran al ojo. ¿Cierto? Sí, y eso es otro cuento. Pero, como te digo, así como a grandes rasgos es eso. ¿Ya? Porque también ahí no, ahí es complicado. ¿Ya? Ahí no me voy a meter en ese tema, pero como los rayos entran al ojo. Pero como te digo, no es solamente el tamaño, sino como la sensación de distancia que te da la imagen. Sí. ¿Ya? No, y ahí es distinto. De hecho, cuando en los receptores de la luz, ya sea por ejemplo el ojo o por ejemplo una cámara fotográfica, ¿sí? La imagen que se forma es invertida. ¿Ya? Sí, pues, cuando uno tiene que calibrar, por ejemplo, Ahí eso yo lo entendí cuando tuve que calibrar una cámara la otra vez. Cuando uno calibra una cámara fotográfica, ¿oiga? ¿Ya? Una cámara antigua, por eso lo pude hacer, porque en este caso uno tiene que ver cómo la luz llega a la película. Claro, pues la luz llega y la imagen que se forma es invertida. ¿Sí? ¿No? Y después y en el rollo de película, ¿sí? La imagen se forma invertida. ¿Ya? Sí. Y después uno lo revela y uno lo vuelve a invertir y se forma la imagen como es. ¿Ya? Sí. Entonces las imágenes que se forman son como de este tipo. Ay, perdón. No, no quería hacer. Las imágenes que se forman así como cuando la luz llega y se enfoca en el ojo, en un rollo de fotografía, son de este estilo. Sí, así como invertido. Ya, pero eso después. ¿Ya? También. ¿Ya? Ay, que tengo las patitas ahí. Ya, pues, y me queda una. Oigan, una, me queda un caso ahí. Sí, ¿ya? Me queda un monito. ¿Ya? Ahora, una cosa que no les he contado y que no pretendo verlo, porque no entra, es estas cosas del ojo. Ustedes van a ver que en el libro aparecen algunas enfermedades del ojo, pero eso, la verdad, nunca lo preguntaron. ¿Ya? Nunca lo preguntaron, hoy en día ya no es parte, ni siquiera lo mencionan en el temario. ¿Ya? Así como las enfermedades del ojo, los lentes que se usan. Lo que sí les puedo decir a grandes rasgos es que los lentes convergentes se usan para la gente que tiene problemas para ver de cerca. Por ejemplo, la gente que tiene hipermetropía, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Se suelen ocupar en esos casos lentes, oigan, no exactamente biconvexos, pero sí lentes convergentes, ¿ya? Para corregir ese problema de la visión. Y de la misma forma, la gente que tiene miopía, oigan, ocupa lentes bicóncavos. ¿Ya? Bueno, no sé si bicóncavo exactamente, pero ocupan lentes divergentes, ¿ya? Para que el ojo pueda enfocar la luz bien. Sí, cuando las personas tienen problemas para ver de lejos. Sí, ya. ¿Puedo? Permiso. ¿Puedo sacar esto? Oigan, permiso. ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? Oigan, y este es el último, pues. De verdad, uy, se me está acabando el tiempo. Ya, porque quiero hacer esto y quiero hacer algunas preguntitas. Oigan, esto es lo último. Cuando tenemos las lentes divergentes, cuando tenemos una lente bicóncava. En este caso sale ya la lente con la guatita bicóncava. Como les decía hace un rato, a veces sale, en vez de la lente, sale una rayita y a veces en el libro creo que sale así y salen unas flechitas para adentro. Así, ¿ya? Así. Es lo mismo. ¿Ya? En vez de para afuera, las fletitas salen para adentro. ¿Ya? Así
también les pueden mostrar una lente bicóncava. En este caso, porfa, da lo mismo donde está ubicado el objeto. El tipo de imagen que se forma es una sola. Una imagen virtual, virtual, derecha y más chica. Nada más. Nada más, nada más. Entonces, hoy, ¿dónde está el cursor? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si el objeto está, por ejemplo, por ahí, oigan, va a venir, por ejemplo, un rayito de luz, ¿cierto? Y ahora la luz lo voy a hacer así por mientras. Ya lo voy a arreglar. Cuando el rayito de luz va horizontal, la luz se abre para acá, ¿sí? La luz se abre, pero se abre en la misma línea, oigan, porque la prolongación de ese rayito que se abre tiene que pasar por el foco, en este caso del lado izquierdo. ¿Ya? Eso es lo único nomás. Que un rayito que incide horizontal se abre, pero su prolongación tiene que pasar por el foco. ¿Ya? Y en segundo lugar, cuando venga un rayito que pase derecho por el centro de la lente, ¿sí? Ese rayito pasa de largo y la prolongación de ese rayito va a coincidir con el rayo que incidía por acá. Sí. Entonces, como ustedes podrán notar, los dos rayos refractados también se separan cada vez más, pero la imagen que se va a formar siempre entre el foco y la lente. ¿Ya? Y va a ser una imagen virtual, derecha y más chiquitita. ¿Ya? Si aquí está el objeto, como les decía, aquí estaría la imagen. Y es una imagen siempre acá, una imagen virtual, derecha, más pequeña que el objeto. Lo que sí importante en este caso, de, de espejo bicóncavo, que la imagen en este caso está encerrada, ¿ya? La imagen se forma entre este espacio, oigan, ¿ya? La imagen se forma entre el foco y el centro de la lente, no sale de ahí. Y siempre va a ser virtual, derecha y más pequeña. Si el objeto se sigue alejando para acá, la imagen se sigue alejando para acá y es cada vez más pequeña. ¿Ya? Muy pequeña, muy pequeña, ¿ya? De la misma manera, si el objeto se acerca, a la lente, la imagen se acerca a la lente. Y la imagen sigue siendo más pequeña, pero menos pequeña que el objeto. ¿Sí? Se agranda un poquito, pero es menos pequeña que el objeto, ¿ya? En ese caso. ¿Me entienden? Que la imagen no va a estar siempre en ese punto fijo. No, ya la imagen puede moverse en ese triangulito, hacerse un poco más grande, un poco más chica, pero siempre va a ser más chica que el objeto. ¿Ok? Eso también, cuidado, tener cuidado. Y da lo mismo aquí la posición del objeto. La imagen siempre va a ser, como les decía, virtual, pequeña y más pequeña y derecha. ¿Ya? En serio. Entonces, algo que les quería comentar hace un rato, lo voy a hacer aquí al ladito, ¿no? Por ejemplo, es que claro, al igual como pasó con los espejos, con las lentes no se repite ningún tipo de imagen. Los lugares de formación de las imágenes tampoco, nunca se repiten. Nótese que si, por ejemplo, aquí entre medio estuviera el espejo, perdón, la lente, y tuviéramos, por ejemplo, los focos y los centros que están a distancia 2F, ¿sí? Y vamos pegando los lugares de formación de la imagen, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero cuando el objeto estaba más allá de la distancia 2F, la imagen se formaba aquí entre medio, ¿sí? Entre el foco y el centro del otro lado. Cuando el objeto estaba parado justo a la distancia 2F, la imagen se formaba justo a la distancia 2F del otro lado. Cuando el objeto estaba parado entre el centro y el foco, la imagen se formaba de aquí al infinito. ¿Sí? De aquí para acá, en todos los lugares, de aquí al infinito. Y les comenté que si el objeto estaba parado entre el foco y la lente, la imagen se formaba a la izquierda del foco, en cualquiera de estos lugares de acá. Se fijan que si juntamos todos los lugares donde se forman las imágenes en el espejo cóncavo, oigan, se completan todos los lugares, menos lo que está entre medio de los focos. ¿Ya? Y claro, ¿qué es lo que ocurre entre medio de los focos? Que es la lente bicóncava la que forma imagen entre medio de los focos. ¿Sí? La lente bicóncava es la que forma imagen aquí entre medio. Entonces, no solamente el tipo de imagen que forman las lentes convergentes, oigan, es justamente la contraria que la que forma la lente divergente, sino que los lugares de formación también son todos distintos. ¿Sí? Lo que forma de imagen la lente convergente no lo forma la lente divergente y los lugares de formación tampoco son iguales. ¿Sí? También se complementan, si ustedes quieren, tanto los tipos de imagen como los lugares de formación.
No, oiga, y sí, ¿ya? Por ejemplo, si el objeto estuviera del lado izquierdo, la imagen se va a formar en esta región de acá. Pero si el objeto estuviera del lado derecho, la imagen se formaría en esta región de acá. Entonces, por eso, en estas dos se encarga la lente bicóncava de formar imágenes. ¿Ya? Y la lente biconvexa se dedica a formar imágenes justo de ahí para afuera, de los focos para afuera. No, nadie, nada. Oiga, está terrible bueno lo que les dije. No, de verdad. Nadie, nada. Pucha, no sé, encontré que está terrible bueno. ¿Eh? No, de serio. ¿Sí? Oigan, ¿me entendieron eso último? Sí, profe, se entendió súper. Entonces, sí, disculpen que les diga esto así como, y que quizá ni importe, quizá ni lo pregunten en la prueba. Digo porque no sé qué les van a preguntar, pero quiero hacerles énfasis en eso, que, oigan, que no es solamente el tipo de imagen que se forma, sino en qué punto se forma. ¿No? Se los digo porque al DEMRE como que le interesa harto preguntarles cosas que no se las puedan saber de memoria. ¿Está bien? Cosas que puedan aplicar. No que, no que, pero eso se lo pueden saber de memoria y contestarlo fácil. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por eso se los digo. No es que yo crea que les van a preguntar algo complicado, porque esto no es complicado, la verdad, sino que, pucha, yo trato de pensar, así como, porque también uno tiene que pensar en qué cosas les pueden preguntar. Y uno tiene que pensar en cosas que puedan aplicar, más cosas que puedan aplicar y no sabérselo de memoria. ¿Sí? Y yo creo que esta es una de ellas. Ahora, puede que ni se los pregunten, como les digo. ¿Ya? Pero igual, ¿me entienden? Es como mi deber decirles estas cosas. Más allá de, apréndanselo de memoria, sí. No, ¿ya? Yo trato de no hacer eso, ¿ya? Porque las pruebas en general son cada vez menos de memoria y más de aplicar cosas, ¿ya? Y más de aplicar los conocimientos. Mucha eso, oigo. ¿Ya? Sí, por eso es fome, oiga. Por eso a veces uno les dice las cosas de la manera fome, porque no, si no, no sirve. ¿No? No puedo mostrarles algo así como, oh, súper fácil, pero que no les sirva. ¿No? Y oigan, aquí termina esto. Oh, ¿no? Aquí termina esto. Para siempre, oigan, sí. ¿Ya? Había más cosas, los lentes, por ejemplo. Bueno, los lentes para ver de lejos son lentes, oigan, son lentes divergentes. Los lentes para ver de cerca son convergentes. Se los digo nomás, no creo que se los pregunten, la verdad, porque esa materia de la visión, del ojo, no, históricamente no es materia de física, eso es materia de biología. ¿Ya? En biología mención hay una materia del ojo, y ahí sí les preguntan eso. Ni siquiera en biología común, en biología mención. ¿Ya? Yo he visto esas preguntas, joder. ¿Ya? Yo he visto en modelos de la PSU, no he mirado esto últimamente, pero así como en modelos de la prueba, yo he visto preguntas del ojo, y donde sale el ojo, sale una lente convergente, cómo se tiran los rayos adentro, sí, pues, y que son preguntas que se pueden hacer con la materia de física, ¿cierto? ¿No? Sí, pues, he visto eso, pero últimamente con la prueba de transición no estoy seguro si eso sigue entrando, ni siquiera en biología mención, como les digo. ¿Ya? Entonces, claro, así como por ejemplo en sonido nunca ha entrado el oído, así como las partes del oído, eso nunca ha entrado. ¿Ya? En la luz tampoco, en óptica nunca ha entrado como las partes del ojo, ni las enfermedades, eso nunca ha entrado. ¿Ya? Así como siendo bien sincero con ustedes. ¿Ya? Ya, pues, y en este reto que me quedaba, quería que hiciéramos alguna preguntita. Sí, pues, ¿ya? Eso. Y yo creo que el jueves, oigan, de verdad, yo creo que el jueves vemos la materia que falta. Y ahí terminamos ondas. ¿Ya? Oigan, bueno, Sí, terminamos. profe.